Me encuentro hoy nuevamente en el Museo Naval del Tigre, que está aquí en el Paseo Victorica, en el Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Recomiendo que traigan sus chicos e inclusive ustedes a recorrerlo. Hoy estoy enfrente de otra arma submarina. Ya hablé de las cargas de profundidad, ya hablé en su momento de los erizos. Hoy voy a hablar de este explosivo. Esto es una mina. Por supuesto, esta es una mina argentina de los años 30, es una mina muy antigua, igual que esta, pero por supuesto hay minas mucho más modernas, mucho más efectivas. Pero voy a hablar de esta que está en el museo porque si ustedes un día la vienen a ver en detalle, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Puede hundir submarinos o puede hundir buques, indistintamente. ¿Cómo funcionan estas minas? Estas minas, para llevarlas, hay que llevarlas en unos barcos que se llaman minadores. La Argentina tenía en su época minadores, ya no hay más. Se pueden llevar en minadores, que son barcos muy especiales, tienen una popa muy recta, de forma tal que con unos rieles y a través de estas ruedas que tiene acá abajo, ¿sí?, que ahí yo se las voy a mostrar, a través de esas ruedas pueden ser movidas o desplazadas por el buque hasta que llegan a la popa. Una vez que llegan a la popa, se dejan caer directamente al agua y van a ir hasta el fondo. Una vez que llega al fondo pueden ocurrir dos cosas, o varias cosas. Una de ellas que al golpear haga destrabar un sistema y el orinque, que es el cable que une esta parte que es el muerto a la boya, empiece a subir. Y va a subir hasta cierta altura. Otras tienen un sistema de retardo, de forma tal que con el agua de mar y un retardo suben con el orinque en el momento en que yo lo prefijo. Otras tienen una cápsula que al disolverse con el agua de mar hacen que suba, pero bueno, en definitiva, lo que hace es que el muerto, que es la parte pesada de abajo de la mina, queda en el fondo, la mina queda a una determinada altura, de forma tal que si pasa un buque, se acciona y produce el desastre, y si pasa un submarino también se va a accionar, cuando la golpea. Esas son como estas minas que se llaman de contacto, es decir, que la unidad la tiene que golpear. ¿Todas las minas son de contacto? No, no todas las minas son de contacto. ¿Todas las minas están a una determinada altura? No. Cuando yo la pongo a una determinada altura, que es normalmente como vemos en las películas las minas, es decir, que están agarradas al orinque, yo tengo que calcular que tienen que quedar a una altura de la superficie del agua tal que si pasa un buque la toque, es decir, si el buque pasa y pasa por arriba porque quedó muy baja, no tiene ningún efecto. Entonces tengo que calcular muchas cosas, tengo que calcular las mareas, tengo que calcular las corrientes, porque con la corriente la mina se va a inclinar, es decir, tengo que calcular muchas cosas. ¿Pero todas las minas son de contacto? No, todas las minas no son de contacto. Hay minas de influencia, por ejemplo, las magnéticas. La magnética, cuando el barco pasa o el submarino pasa, como es de metal, crea un campo magnético. Ese campo magnético altera un dispositivo en la mina y esa mina explota. Esas minas por lo general no están adheridas a un orinque, sino que están directamente apoyadas en el fondo, no hace falta que estén con un orinque. Después las acústicas, es decir, todo ruido en el agua forma una onda. Esa onda también es recibida por el sensor de la mina y también explota. También pueden ser de orinque, es decir, que esté boyando a mitad en el agua, o puede estar en el fondo. Las otras pueden ser de presión, es decir, toda unidad que pasa genera una presión por el lugar que ocupa en el agua, entonces eso también genera un cambio de presión en los sensores y la mina explota. La mina, muchos la llaman el arma de los pobres. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si yo con pocas minas podría llegar a
a minar una zona. ¿Qué tipos de minado hay? Está el minado defensivo, que es el que yo armo cerca de mis puertos, de forma tal que protejo toda una zona para evitar que el enemigo se acerque a mis playas. Por ejemplo, el minado defensivo que hizo la República Argentina en Malvinas. ¿Qué fue lo que hizo? Protegió con minas una zona de forma tal que ningún barco se podía acercar. El minado ofensivo es el que yo hago en un puerto extranjero. Por ejemplo, alguien podría hacer un minado ofensivo en la zona de la base naval de Puerto Belgrano. Es decir, tratar de minar toda la entrada a la base naval de Puerto Belgrano y de esa forma se asegura que los buques no salen. Yo tengo que hacer que cuando hago el minado no pueda pasar ningún buque, excepto los lugares que yo sé que son canales que yo previamente programo para que mis buques no toquen las minas. Pero podría armar un minado de forma tal que ningún barco entre. Para eso las coloco a cierta distancia y alternadamente. Es decir, un barco puede pasar entre dos minas, pero se va a encontrar con la mina que tiene enfrente. Es decir, el minado prácticamente abarca una zona que es inexpugnable. El hecho que yo mine una zona genera una incertidumbre muy grande en el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a saber dónde están las minas. Entonces le va a llevar un esfuerzo muy grande a él para tratar de ubicarlas. Porque la mina es un arma silenciosa, quieta, que está ahí esperando que pase un buque para hundirlo. Tan sencillo como eso. Entonces la incertidumbre que se crea es muy grande. Quizás no han minado nada, pero la duda está. Ese es un tema. Por eso la mina es un arma muy efectiva, no tanto en lo eficaz que es, sino también en la parte psicológica del enemigo. Cuando yo hago un minado ofensivo, ya no puedo mandar un barremina, un minador a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo van a ver. En ese caso, ¿qué hago? En ese caso lo que tengo que hacer ya es minar con submarinos o con aviones, de forma tal de que el enemigo no vea que yo estoy minando, o por lo menos que no vea con qué estoy minando, porque si no me van a hundir. Tengamos en cuenta eso. Antiguamente había lo que se llamaban las minas derivantes. Ya eso no existe más. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un minado tengo que saber dónde miné para cuando se termine el conflicto levantar las minas, no pueden quedar. Pero muchas veces con el tiempo las minas cortan el cable, porque el cable es de acero. Entonces se puede llegar a cortar el cable y esa mina va a salir a superficie y va a quedar derivando por el mar. Y eso es un peligro muy grande porque ahí sí, si un barco que no tiene nada que ver con el conflicto choca con esa mina, lo que va a ocurrir es que se va a hundir ese barco. Entonces, las minas derivantes están hoy en día prohibidas, pero tengamos en cuenta que si yo mino, corro el riesgo que por alguna razón se suelte la mina del orinque o porque una falla o porque se oxidó el orinque o se oxidó el sistema que la sujeta y esa mina va a salir a la superficie porque tiene una flotabilidad positiva. Entonces es un peligro muy grande. Uno a veces se pregunta, bueno, pero después ¿cómo se recupera la mina? Porque es un explosivo que está ahí. Bueno, para eso están los barcos cazamina, que ya hemos hablado del cazamina en otro video donde el almirante Ramiro, Carlos Mario Ramiro, compañero mío, explicó el tema del cazamina. Cazamina trabaja con un sistema de paravanes, que son unos cables acerados que cortan y van cortando estos orinques y las minas van saliendo a superficie. También tiene unos sonares muy importantes que detectan la mina y ahí sí mandan al buzo a desactivarla. Esto, ¿qué buzo es? Es el buzo táctico. La Armada tiene una agrupación de buzos tácticos que está capacitado en antiminado. Entonces ellos van
como no saben a veces qué tipo de mina es, van con unos equipos de buceo que son amagnéticos, es decir, son de una fibra especial, de forma tal que si la mina es magnética no tienen problema. En ese caso, adosan un explosivo a la bomba, se retiran y desde el buque se hace estallar. Esos son los cazaminas. Entonces, de esa forma se va limpiando, sobre todo cuando uno tiene que hacer una limpieza de una zona que no conoce. Son minas propias, ya sabe si son de contacto o no son de contacto, es mucho más sencillo. Bueno, con esto yo les quería mostrar un poquito, explicarles cómo funcionan estas minas. Por supuesto, estas son muy antiguas, esto es de museo, no nos engañemos, es de museo. Y quería explicarles porque mucha gente las ve y por ahí no sabe cómo funcionaban o tienen un concepto erróneo del funcionamiento de estas minas. Como siempre digo, suscríbanse ahí abajo a mi canal, me va a venir bien, me va a dar más fuerza para seguir adelante. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video, compártanlo con sus amigos y les agradezco como siempre muchísimo y sobre todo siempre digo, espero haber sido claro. Si en algo no fui claro, por favor, háganmelo saber en los comentarios que trataré de explicarles. Y por favor, no se olviden de venir a visitar este museo que además de la sala de armas tiene cosas sumamente interesantes sobre la historia naval de la República Argentina. Muchas gracias.